Hoy venimos a hablar sobre el gran fichaje de la Premier League, y no de la Premier League, sino de todo el mercado de fichajes y uno de los más grandes en el fútbol europeo. Es el de Florian Wirtz por el Liverpool. Bueno, para quien no lo sepa, Florian Wirtz ha fichado por el Liverpool y en este caso el Liverpool lo hizo oficial el viernes, como todos los medios, tanto desde Alemania como de Inglaterra, apuntaban. Es el fichaje más caro en la historia de la Premier League porque ha costado 116 millones de libras esterlinas, que al cambio son unas 140 millones de euros aproximadamente. Pero no contento con ello, es que es el tercer fichaje más caro en la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar, que costó esos 220 millones del Barça al PSG, y de Kylian Mbappé, que también costó 180 millones del Mónaco al PSG. Bueno, pues al final el jugador alemán viene procedente del Bayer de Leverkusen y ficha por el campeón de la Premier League, por el Liverpool. Pero, ¿sabemos realmente quién es Florian Wirtz? Bueno, Florian Wirtz nació el 3 de mayo de 2003 en Alemania y este chico tiene tan solo 22 años actualmente. Es un jugador que mide en torno al 1,80, 1,77 concretamente, y es en este caso un media punta con una zurda exquisita, capaz de moverse muy bien entre líneas, ¿no? Que es una cosa muy importante en este nuevo fútbol moderno. Se formó en la cantera del Colonia, pero su gran irrupción y su gran manera de jugar destacó mucho en Alemania, y por lo tanto el Bayer Leverkusen se fijó rápidamente en él y lo fichó para su cantera, debutando en la Bundesliga con tan solo 17 años, convirtiéndose en el debut más rápido del Bayer de Leverkusen. Desde entonces, la verdad es que no ha hecho nada más que explotar y que mejorar. En la temporada con Xabi Alonso, en esa 2023-2024, que es cuando ganan la Bundesliga y cuando ganan la Copa Alemana, y que el único partido que pierde ese Bayer Leverkusen es la final de la Europa League contra el Atalanta, fue uno de los grandes artífices históricos de ese equipo, y es que Xabi Alonso, el entrenador español, consiguió sacarle el máximo rendimiento a este jugador, y gracias a esa buena relación entre Xavi y Florian, el jugador se relacionó mucho con el Real Madrid, también se relacionó mucho con el Manchester City, también se relacionó mucho con el Bayern de Múnich, pero al final el conjunto red ha sido quien se la ha conseguido llevar. Y no solo Wirtz es un gran jugador por ser un mediapunta talentoso, capaz de moverse entre líneas, con un gran disparo desde lejos, ¿no? Con ese gran último pase. Su juventud y talento también lo hacen que se revalorice muchísimo más en el mercado. Y es que es uno de los mejores en su posición en cuanto al fútbol europeo se refiere. Según datos de SofaScore, la última temporada terminó con una media puntuación de 7,4 puntos, teniendo partidos con un 8,1 de pico. En la Bundesliga registró 10 goles y 2 asistencias en 31 partidos, cifra en que lo colocan como el segundo máximo asistente del campeonato y uno de los más valorados por rendimiento general según las cifras de WhoScored. Además de todo esto, tiene otras cifras que son bastante impresionantes, ¿no? Según Futiestats, firmó una media de 0,38 goles por 90 minutos y 0,46 asistencias por 90 minutos, con unos expected goals en total de 11,1, es decir, marcó 10 goles y debería haber marcado 11 goles, o sea que está más o menos en esa proporción, y unos expected assists de 10,3, es decir, dio 12 asistencias, pero las expectativas que había en este caso eran de 10, o sea, hizo 2 asistencias más por encima de lo que debería haber hecho. Por lo tanto, como os digo, esto habla muy a las claras de ese último pase, ¿no?, que tiene el jugador alemán. Además, genera ocasiones reales, involucrado mucho en el juego del equipo, mucho en ese juego directo de los goles, que es algo que al Liverpool de Arne Slot le va a servir de maravilla para dar esos pases y ofrecer esos espacios a Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Núñez, Luis Díaz, etc., ¿no? Además, promedió más de 2 pases claves por partido, con un porcentaje de regates de éxitos del 51%. O sea, una máquina de crear ocasiones y de generar juego, porque 2 pases clave por partido es una auténtica barbaridad.
Bueno, ahora nos hemos venido sobre todo a la pizarra, ¿no? Para poder analizar a Florian Wirtz como jugador del Liverpool. En este caso hay que tener en cuenta que es un jugador que ha jugado 130 partidos en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y que además también ha sido 30 veces internacional con la selección alemana, donde ha conseguido 7 goles. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante, que fue el que dio el empate en los cuartos de final contra España en la Eurocopa, que luego no le sirvió para ganar. Pero el gol importante está ahí. También es verdad que el jugador ha tenido pequeñas lesiones y ciertas lesiones que le han hecho perderse tramos de las temporadas importantes, como por ejemplo ese Mundial de Qatar, pero por ejemplo para Jürgen Klopp es un jugador especial que ya lo dijo hace un par de años, a pesar de que el técnico aún ya no es entrenador del Liverpool. Pero bueno, como vemos, normalmente el Liverpool de Arne Slot juega con esta 4-2-3-1, donde Alisson suele ser portero, Trent Alexander-Arnold el lateral derecho, aunque ahora ya no va a ser, va a ser Frimpong, pero bueno, de hecho vamos a cambiarlo, vamos a poner a Frimpong como lateral derecho, vamos a dejarle el 66, por ejemplo, vale. Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson en defensa, Gravenberch sobre todo como pivote clave y McAllister, Florian Wirtz lo he puesto en esta media punta, Cody Gakpo por la izquierda, Mohamed Salah en la derecha y Luis Díaz arriba, pero Florian Wirtz tiene la capacidad de poderse mover por muchos espacios, es más, de hecho Florian Wirtz puede partir incluso desde la banda izquierda como ha hecho muchas veces con Alemania, pero luego es verdad que se metería mucho para el medio y por lo tanto dejaría el carril entero para Andrew Robertson. No es lo normal es verlo que empiece directamente desde la media punta, pero bueno, también va a tener mucha asociación con McAllister, que esto va a beneficiar mucho al Liverpool, esta asociación con Alexis McAllister, pero también se puede mover como delantero. Es verdad que ha jugado alguna vez como 9, pero es verdad que no es un 9 al uso, es ese falso 9 entre comillas que se llama, que no es falso 9 porque tú estás jugando de 9, pero el Liverpool de slot lo puede utilizar. Es verdad que aquí en vez de Luis Díaz también podría jugar Darwin Núñez, que podría atacar los espacios de los pases que le filtre Florian Wirtz, y sobre todo el que creo que más se va a beneficiar es Mohamed Salah. Estos pases que le puede filtrar el jugador alemán a Mohamed Salah pueden ser ideales, ¿no? Porque es verdad que Wirtz, es un jugador distinto a Dominik Szoboszlai, ¿no? Que es posiblemente el jugador más parecido en su posición, y además Dominik Szoboszlai creo que esta temporada ha decepcionado un poquito, empezó muy bien, pero creo que ha decepcionado un poquito y por lo tanto creo que Wirtz se puede beneficiar mucho del sistema de Arne Slot. En este caso, Florian Wirtz está previsto que debute el 13 de julio contra el Press Northern en ese partido de pretemporada primero que tiene el Liverpool. Y su llegada ha generado una enorme expectativa y unas enormes oleadas de alegría, ¿no? En la afición red, en la afición de Anfield. No es un fichaje cualquiera, es que Florian representa sobre todo el futuro del fútbol alemán, y a partir de ahora también va a representar el del fútbol europeo y el del fútbol del Liverpool. Con su talento, su ambición y estas estadísticas, el club de Anfield suma a sus filas uno de los auténticos generadores de juego. Y si todo va bien, no será raro verle levantar títulos con el equipo de Anfield. Y esto es una noticia muy muy buena para el conjunto de Arne Slot. Y si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros. Nos volvemos a ver en el próximo vídeo y esto es La Volea.